¿Qué es el derecho? El derecho es el conjunto de normas y principios que la sociedad ha formado a lo largo de la historia para regular la convivencia. Una clasificación del mismo es el derecho romano. Este es el ordenamiento jurídico que reguló las actividades de los ciudadanos del imperio, desde su fundación hasta su caída, siendo un cuerpo legal vivo que se adaptó para cubrir las necesidades sociales de cada momento histórico. Es por eso que hoy venimos a hablar de una de las obras de Carlos Medellín Forero, su libro Lecciones de Derecho, y lo analizaremos por partes, empezando con La esclavitud vista desde el derecho romano. Podemos empezar dando un contexto en el ámbito de condiciones jurídicas. El estado de libertad era la base de todo derecho. Solo los hombres libres podían tener estado de ciudadanía y familia. Los esclavos no tenían condición jurídica, eran conocidos por el bien patrimonial sujeto al poder absoluto de su amo o dueño. El esclavo que a su dueño le daba la libertad era llamado liberto y tenía una condición jurídica y social inferior a la de un hombre que jamás había sido esclavo. Los ciudadanos tenían derecho a ocupar las magistraturas y dignidades del Estado. Los no ciudadanos eran extranjeros residentes en Roma. En el estado de familia, su contexto eran las potestades de una persona sobre otra persona civil. La patria potestad es el conjunto de poderes que el jefe de la familia tenía sobre las personas, conocido como parentesco civil de agnación. La mujer era sujeto pasivo de la patria potestad, podía estar sometida a ella, pero no podía ejercerla. Quienes hacían parte de la patria potestad eran hijos legítimos, descendientes legítimos por línea paterna y hijos adoptados. Como datos curiosos, había un esclavo por cada 2 o 3 ciudadanos libres, y no tener esclavos era signo de pobreza. ese fue nuestro análisis sobre la esclavitud vista desde el derecho romano. Ahora pasaremos a hablar de los atributos de la patria potestad. Se extendía a la persona y a los bienes del hijo de la familia. En cuanto a la persona, ejercía sobre el derecho de vida o muerte. Podía cederlo de manera de venta a la otra persona y abandonarlo. En cuanto a los bienes, el padre de familia será considerado el dueño absoluto del patrimonio formado por sus hijos. Régimen patrimonial de la familia. Durante la vida del padre solo tenía facultades dispositivas y administrativas sobre el patrimonio. A su muerte, sus hijos que estuvieran sobre el patrimonio en calidad de sui heredes jurídicamente significa herederos de su propio patrimonio, solo venía a hacerse efectivo después de su muerte. Es de patria potestad. El matrimonio, la legitimación y la adopción. Elementos esenciales del matrimonio. Requisitos esenciales para la unión conyugal. Justa y nupcia. La pubertad en ambas contrayentes. Libre sentimiento de los contrayentes. Consentimiento del jefe de familia. Tener el jus cunuis y la acusancia de impedimento. La pubertad se extiende en el sentido fisiológico en el hombre engendrar y la mujer para conceder. Para la mujer 12 años de edad, el hombre 14 años de edad para fijar la pubertad. Consentimiento de los contrayentes. El requisito establecido para la esencia del matrimonio es el consentimiento libre de los contrayentes. Consentimiento del jefe de familia. Siempre tenía que tener el consentimiento de su familia, en este caso jefe de familia, ius cunubi. Este derecho dejó de tener importancia con la extensión del derecho de la ciudadanía a todo el imperio. Impedimentos. Se concurrían determinadas circunstancias personales que inhabilitaban a los pretendidos contrayentes para darse entre sí. Causas diversas solo han sido conocidas en todas las legislaciones. Se formaban principalmente parentesco dentro de pretendidas contrayentes, en desigualdades de clase, en motivos de orden público y en la protección de las incapaces. Línea descendiente. El matrimonio era prohibido sin limitación de grados entre el ascendiente y el descendiente. Línea colateral. Impedimento entre hermanos y entre personas de las cuales la una fuera hermana o hermano de su ascendiente de la otra y entre tío y sobrina. Efectos del matrimonio. La fidelidad femenina puede llegar clandestinamente a la familia personas de sangre extra. La mujer no hacía parte civil de la familia del marido. Bienes. Cada cónyuge consideraba sus bienes. La dote de la mujer a un tercero podían constituir a favor del marido. Descenso.
Calidad jurídica. Hijos legítimos están sometidos a la patria potestad del jefe de la familia. Legitimación en el derecho romano era el medio por el cual se le asignaba el título de hijo legítimo a los hijos naturales nacidos del concubinato. Existían 3 métodos de legitimación. El primero consistía en hacer que el padre contrajera matrimonio con la concubina madre del niño. El segundo método de legitimación fue ofrecer a un hijo natural el ser miembro de la curia, o sea, un funcionario de gobierno de la iglesia. El tercer y último método permitió que, estando muerta, ausente o casada con otro, la madre del hijo natural, podía el padre obtener la legitimación. En esta época existían 2 tipos de personas. Se las clasificaba como capaces e incapaces. Las personas capaces tenían la aptitud jurídica para actuar solas frente a la vida civil. Las personas incapaces eran consideradas así ya que eran menores de edad, tenían sexo femenino o tenían alteración en las facultades mentales. Entonces a las personas incapaces se les otorgaba un tutor. Entre las formalidades para ejercer la tutela debía hacer un inventario riguroso de todos los bienes del patrimonio del pupilo y hacer una solemne promesa de no tocarlos. La tutela es la herramienta primordial a la hora de tratar con una persona incapaz, ya que este caso se nos puede presentar en nuestra vida cotidiana. Es por eso que es necesario que todos tengamos el conocimiento sobre este tema. Por ende, vamos a indicar cuáles son las formas de designar al tutor. Existen 3 maneras de designar al tutor. Primera, designación por el testamento del jefe de la familia. Segunda, el llamamiento de la ley. Tercera, designación por el magistrado. Incapacidades del tutor para ejercer este cargo. No tener capacidad jurídica, tener enfermedades de cualquier tipo, ser mujer que no sea la mamá o la abuela del impúber, ser fraudulento y tener falta de conocimiento. Funciones y formalidades para el tutor. Debe hacer un inventario de todo el patrimonio del impúber al iniciar y al finalizar su administración y debe prestar promesa solemne de esto. Su única función es el patrimonio del pupilo, buscando interés de guiar su actividad jurídico-económica. Lo que concierne a educación, a donar o enajenar predios del pupilo no entra en sus límites. La finalización de la tutela puede llegar por la pubertad del pupilo, muerte de alguno de los dos, y al finalizar el tutor debe rendir cuentas de su administración, si quedaron deudas, paz y salvo, etc. Las garantías del pupilo es que puede hipotecar al tutor o hacerle pagar por lo que le debiese a él o al que lo hubiese nombrado. Tutela perpetua de la mujer por razón del sexo. Por mucho tiempo se consideró que, aunque la edad fuera suficiente, el hecho de ser mujer impedía dejar al tutor hasta la muerte de ésta. Durante la impubertad estaba sujeta a las normas ya mencionadas. En adelante, el tutor puede intervenir con su acutoritas en todos los actos. Sin embargo, se le permitía obrar sola. Esta ley desapareció en el año 410 a.C. La curatela es la ley de las 12 tablas que estableció esto para los furiosos y locos, los pródigos, mentecapi o enfermos, también para personas menores de 25 años que solicitaran uno. El curador administraba el patrimonio del incapaz por gran parte de su vida con las mismas normas del tutor. Este fue nuestro análisis sobre el libro que nos brindó Carlos Medellín Forero antes de fallecer. Gracias a él podemos comprender que el derecho romano no solo son leyes que fueron inventadas hace 1000 años, son normas que han prevalecido en nuestra sociedad durante todo este tiempo, formándonos como seres civiles que son capaces de comprender y mejorar frente a situaciones que ultrajan los derechos de las personas, haciendo que dichas normas estén en constante cambio junto con el estado en el que se encuentra nuestra sociedad tras el pasar de los días, meses y años. Tras decir esto, ¿en realidad respetamos y aplicamos estas leyes en la actualidad? ¿Así se ve una sociedad que intenta mejorar?